Hola, buenas noches. Esto es Flor de Luto, el único podcast donde todos los viernes son viernes 13. Y bueno, el día de hoy nos encontramos una vez más aquí con mi buen compañero Roger Hola. y por supuesto conmigo, su servidor Cristian. Muy bien, el día de hoy, debido a que es una fecha especial, ¿no es así? Es viernes 13. Es una fecha Bueno, muy importante. sí, la verdad es que sí. Estaremos tocando un tema, bueno, bastante especial para todos nosotros. Quizás no para todos los amantes del cine, pero sí para los amantes de este género, el cual es slasher. ¿Puedes indicarnos lo que es esto, mi querido amigo? Bueno, de hecho, el significado como tal del género es muy variado. Hay varias gentes que consideran cierto tipo de películas slasher y cierto no, pero pues ¿cómo llamarlo? La base de este género es un grupo de jóvenes, son asesinados uno por un grandulón. No siempre, pero sí la mayoría de las veces. Es el arquetipo que se tiene, ¿no? O sea, De hecho, es como mm, que se ha hecho muchas burlas y especulaciones respecto al género, pero sí, o sea, son los tópicos que tocan. Normalmente siempre es un asesino con una máscara, que de hecho son muy rentables este tipo de máscaras. Y también algo que normalmente comparten es como que alguna fecha importante, ¿sabes? ¿por qué son importantes las máscaras? Es como una característica de lo desconocido, ¿sabes? Nunca o casi nunca se llega a conocer quién está detrás de la máscara. El anonimato. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo en Halloween, la original de John Carpenter, también en sus secuelas y los remakes que hicieron. De Ujú. hecho, la línea de tiempo de Halloween es una de las más interesantes porque avanza, retrocede, avanza, se sale de lo que es el tema principal y lo vuelven a empezar, o sea, es un revoltijo. Pero la gracia del personaje es que no muestra ninguna expresión, ¿sabes? Solo está ahí como para intimidarlo o para, no lo sé, hacerte sentir miedo. Sí, la falta de humanidad es lo que por lo general causa incomodidad, ¿no? Sí, Bueno, como no sabes sus intenciones realmente, o sea, su motivación, sí. y nada más es alguien con un cuchillo como de 1 metro y medio, un poquito más, o sea, normalmente siempre son tochotes estos tipos de personajes. Sí, bueno, es por lo general lo que se puede ver, ¿no? Leatherface, Jason, son personajes que, bueno, miden más de 2 metros, ¿no? Entonces imponen y eso ya de por sí da miedo. Sí, de por sí, y luego si los ves con un hacha, un machete gigante, pues obviamente no es con alguien que te quieras topar del diario. No, bueno, también lo que es la característica que mencionaste hace un momento de que, bueno, la mayoría de víctimas son adolescentes. ¿Sabes por qué se da este caso? De pura casualidad. Pues un poquito, ¿sabes? Llegan a ser teorías como que estas historias son muy puritanas y demuestran, bueno, en Estados Unidos, que es donde más explotó el género, demuestran lo que era la cultura de la adolescencia, bueno, del lado del libertinaje, ¿sabes? Sí. El abuso de drogas, las fiestas, todas estas cosas que normalmente se vinculaban con personas malas. Y Ujú. qué mejor manera de evitarlo que con un asesino gigante. De, Una manera de detenerlo. ajá, de hecho es como una contradictoria de lo que está bien y de lo que está mal, llevado a un nivel muy, muy drástico. Como si no hubiera, como si el significado se perdiera ahí, ¿no? De lo que es el ser bueno o malo. Sí, bueno, Dime, dime. los estereotipos son muy recalcados. De hecho, en toda la saga de Jason, que por ejemplo es donde puedes notar más
estos estereotipos, toda la saga de Viernes 13, que normalmente siempre son jóvenes que están de fiesta, sin supervisión de algún adulto, eh, usando sustancias nocivas para ellos. O bueno, para ese entonces que era el alcohol y todo, y el cigarro, que era lo más nocivo. Sí. Y obviamente, ¿quién llegaba a detener toda esta diversión, todo este alocamiento, por así decirlo? Y más que nada, bueno, yo siento y por lo que he estudiado de este género, es como que un estereotipo muy arraigado, esto de detener a la diversión, a lo que es la libertad, como de Mm. alguna manera decirlo. Bueno, entonces, de ese lado lo estás tomando de una manera más simbólica, ¿no? Las películas. Sí, de hecho, se pueden catalogar de muchos modos. También puede ser como un tipo de burla por los estereotipos que se ocupaban, como que se fue repitiendo la fórmula. Un Sí. grupo de adolescentes, alguna fiesta, se van de campamento o se van a algún lugar desconocido para ellos, sin supervisión de algún adulto o de alguna autoridad. Y siempre se fueron como que repitiendo ese patrón de historia. Mm. Y en cuanto a los personajes, individualmente hablando, en cuanto a los adolescentes, ¿qué tipo de patrón encuentras? Bueno, yo en lo personal lo que leí un poco fue el Last Girl, eh, que por lo general sobrevive una chica al final, pero La en cuanto Final Girl, al... ¿no? Ah, Final Girl, ese era el término. Exacto. No lo recordaba. En cuanto a los otros personajes, ¿qué es lo que puedes destacar de ellos? Bueno, en el grupo, bueno, en la mayoría de las historias que te cuentan, siempre hay un, que sea deportista, que sea muy bueno en la escuela, o algún atleta, en proceso, ¿sabes? Como que el tipo cool de la escuela, el que siempre tiene, bueno, el que todas las chicas mueren por él, es un estereotipo de alguien como que el tipo cool de tu universidad. Sí. También tenemos lo que son los tontos, ¿no? Que siempre se la pasan bromeando, fumando marihuana, se la pasan de tomados o drogados la mayor parte de la película. También siempre existe como que el estereotipo racial o un poco más como que un tipo racismo ligero, porque Sí. siempre vamos a presentar a algún latino, algún afroamericano o en su defecto algún chino, Sí. que por lo particular siempre mueren al inicio. De hecho, es muy curioso cómo por eso te digo mini racismo hacia estas personas. También nos encontramos con la Final Girl, que normalmente, bueno, se popularizó igual con la saga de Halloween. Perdón si repito mucho esto, pero pues es una de mis películas favoritas. Y de hecho se popularizó ahí, se creó la base de lo que iban a hacer estas chicas, la chica final, para decirlo en español. Y sí, o sea, también es interesante, siempre veías a la chica buena, era estudiosa, a todo el mundo le caía bien, cuya diferencia tenían de los otros personajes, que normalmente siempre los hacían con un humor un poco ácido, para que te cayeran no del todo bien, ¿sabes? Sí. Era como el antagonista, porque siempre en estas películas el protagonista o el que se lleva la mayor parte del show viene siendo el asesino, el psicópata. Ujú. Y aquí recaen las Final Girl, que son lo contrario. Mientras que el otro grupo, desde que los ves, dices, van a morir uno por uno. Y Esta vive. también, sí, o sea, como que el guión te da para que no te caigan bien o no sientas ningún remordimiento al verlos morir. Sí, la empatía. Exacto, a diferencia de la Final Girl, que sí dices, no, por más que sepas que no va a morir, tú sufres de que le vaya a pasar algo. Ujú.
Bueno, tú mencionaste ahora mismo lo que es que estos chicos, en especial la Final Girl, pues es la antagonista, ¿no? Término que se ha malinterpretado muchas veces bueno, se ha confundido también con villano. Entonces, también recalcar eso o quizás poner un paréntesis que muchas de las veces cuando se refiere en alguna obra a que alguien es el antagonista, no es necesario que sea el villano. Perfectamente el villano puede ser el protagonista. Sí, exacto, no es como para decir que ella es la mala, más que nada que es la contraparte del que se lleva el protagonismo de la película. Por ejemplo, empezaría en la calle Elm. Obviamente, no, los chicos no son los principales. Tú ibas a ver la película, la rentabas, la comprabas, o ibas al cine si te tocó ir al cine, Por pero Freddy. ibas a ver a Freddy Krueger, Sí, obviamente. sí. Y por eso digo, es como que el tipo antagonista, entre comillas, por así decirlo. Sí, bueno, cuando uno quiere ver esas películas o recuerda el género, uno no recuerda por lo general ni siquiera el nombre bueno, de los adolescentes. Sin embargo, por lo general lo que se recuerda, pues es el nombre del villano, del protagonista en este caso, pues Freddy Krueger, Jason, todos estos pues son los que se recuerdan y es por esto que también son los protagonistas, ¿no? En efecto, sí, pues es como, incluso hay mucha gente que no conoce los nombres verdaderos de las películas y no sé, te dicen, no, pues vente, vamos a mi casa a ver Jason, por ejemplo, Sí, sin saber que el título original es Viernes 13, obviamente. Y es lo que me refiero de que el género, aparte de que es algo rentable, como, bueno, por así decirlo, la característica del personaje, las máscaras o el atuendo también son muy icónicos. Actualmente en la cultura popular, no vas a ver ningún Día de Muertos aquí en México o algún Halloween sin algún disfraz de alguno de estos personajes. sí, fueron los siguientes monstruos en cuanto al cine, ¿no? Al principio, pues quizás podías ver a Frankenstein, a Drácula, al hombre lobo, y el siguiente paso fueron estos personajes de este género. Y es por eso, bueno, que se popularizaron tanto que ahora mismo en Halloween o en Día de Muertos, pues podemos ver a niños disfrazados de ellos. Sí, es una muy grande influencia para la actualidad, ¿sabes? Como bien lo dijiste, son nuestros monstruos actuales, nuestras leyendas, por así decirlo. Bueno, quizás no actuales, pero sí son muy icónicas. Por ejemplo, las anteriores mencionadas, ya sea el monstruo de Frankenstein o el hombre lobo, pues son monstruos muy de los años 30, 40, 50. Estos personajes, Freddy Krueger o Jason, pues son más de los 70s, 80s, 90s. Actualmente siento que influyeron mucho lo que fueron las creepypastas, pero bueno, esto es tema aparte, ¿no? Pero no pegaron Bueno, tanto como en su momento pegó eh, este género. es como tú dices, va cambiando de acuerdo a la época. De hecho, el cómo se hacía el horror antes, de- podemos poner, por ejemplo, a Drácula o a Frankenstein, que es un horror distinto al que vendrían siendo, no lo sé, Leatherface, Freddy Krueger, Voorhees, o sea, sí es un cambio de generación, Sí. un tipo, es como que un tipo de horror que se iba adaptando de acuerdo a lo que el público demandaba en ese entonces, ¿no? Ujú. Como en nuestra actualidad, que la libertad creativa, la forma de expresarte, pues es lo que dio origen a este tipo de creepypastas, ¿no? También facilitando mucho el Internet, que es un medio de comunicación muy extenso y que literalmente eh, puedes hacer de cualquier cosa algo viral o algo muy conocido y tener un gran número de fans. También es interesante eso. Sí. De hecho, no sé cómo habría sido el mundo
si las cosas hubieran sucedido quizás diferente, ¿no? Que en los años 80, cuando este género estaba tan popularizado, que existiera el Internet. No sé cómo se hubiera desenvuelto ahí lo que es el terror. Yo creo que habría sido muy diferente. Sí, obviamente, por ejemplo, no creo que en la actualidad, o bueno, no hay muchas fiestas como en los ochentas, o que te ibas de campamento, o X cosas, o sea, eran cosas más comunes en ese entonces, a lo que es actualmente, ¿no? Actualmente ya necesitamos de otro tipo de horror porque inclusive irte a un campamento que no conozcas o ir a dejar a tus hijos, sobrinos o como quieras decirlo, a algún lugar solo, pues ya de por sí da miedo esa idea. Sí, O sea, es muy distinto, también depende de la situación, tanto cultural como económica, pero como dices, ya es meternos mucho de fondo al tema del terror contemporáneo. sí, el terror con cada década va cambiando. Y tú lo mencionas, se tiene que adaptar, ¿no? Sin embargo, hay veces en los que no lo hacen tan bien. Por ejemplo, yo qué sé, no tiene tanto, no tiene ni 10 años que salió una película en la que están haciendo una videollamada y aparece alguien, un usuario nuevo en la llamada. Entonces, es como que incitar al terror en esta época. Tú mencionas que, em, pues antes, en las décadas pasadas, podíamos ver que, bueno, se iban de fiesta, se iban de campamento, se iban a una cabaña, jóvenes, ¿no? Y bueno, era lo que era de la época, lo que estaba de moda. Actualmente las videollamadas o lo que es el internet pues se puso de moda, sin embargo no siempre el horror se sabe o el terror se sabe adaptar a las épocas. De hecho, ahorita que mencionas esa película, eh, bueno, me parece que es la de Eliminado, o Unfriended en Sí. inglés, que es del género Screen Life, creo que se llama, vida de ordenador, vida de pantalla. Ujú. Este, de hecho, hay dos películas, una que es la que mencionas, la de donde es una videollamada y llega este ente maligno a interrumpir su noche de juegos o algo así. Sí. Y hay la segunda parte que en mi opinión es superior tanto en trama como en la manera de contarte la historia, porque es como que un acercamiento más al terror real, porque te voy a contar un poquito de la trama, Claro. sin mucho spoiler. Es un chico que encuentra una computadora en los objetos perdidos de alguna cafetería, ¿no? Eh, Obviamente él la reporta como que es suya, pero en realidad no es de él. Así que Ujú. la abre, le instala pues X aplicaciones, entre ellas Skype, y se une con varios de sus compañeros, amigos, para hacer una videollamada, ¿no? Hablar un rato, no sé, compartir sus anécdotas. Pero resulta que esta computadora, o bueno, este portátil, era de un hacker, y investigando más a fondo empiezan a descubrir ciertos archivos que no deberían de haber visto, y descubriendo que ellos se van involucrando en un juego más macabro, un poco más acercado a la realidad. Inclusive te mencionan ahí lo que es la Deep Web y todas estas cosas. O sea, me pareció un buen ejemplo de lo que el terror moderno o el thriller informático podría ser a estas épocas. Sí. Y de hecho sí es muy recomendada esa película, ¿eh? Si tienes la oportunidad de checarla, la verdad sí. Te deja más que Sí. nada pensando, pero sí, la verdad es muy buena película. ¿Cómo No se lo llama? pondría en este Eliminado 2, Unfriended Ujú. 2. Ah, es la secuela, eh, ¿no? ajá. En- es como su hermana, no es una secuela como tal. Son los mismos creadores, obviamente, pero es como una historia aparte. Ok. Ok, son Pero interesantes. sí, te digo, no lo metería en este género como tal,
porque me parece que este tipo de películas tiene un género por aparte, Ujú. pero es un ejemplo del que podemos dar del terror moderno, algo que sí se acerque más a la realidad que estamos viviendo y obviamente sí te deja así como de wow, o sea, igual como no puede pasar, dices, te queda el gusanito ahí de Y puede sí, ser sí. real o puede estar pasando. Sí. Exacto, y es lo mejor cuando una película de terror te deja así, con esa idea de que te puede pasar a ti. De hecho, es algo que me agrada más en las películas de terror, el que te deje ese pensamiento, y si realmente llegara a pasar algo así. Me agrada más eso que al principio de la película diga basado en hechos reales. No sé por qué, cuando leo esa frase me molesta un poco verla, porque es como si te quisieran infundir miedo desde antes, pero no es un miedo, es como si ellos la plantaran ahí, y no, es algo que no puedo explicar muy bien, lo siento. Sí, no, te entiendo. De hecho, la del Conjuro 2 también, saliéndonos un poco del género, pero en la del Conjuro 2 es algo que agradece mucho, que te mostraran la película, o sea, empezara, empezara bien, continuara ahí, altibajos, todo, pero te mantenía con sustos, ¿no? O sea, te mantenía aterrado, más que nada por la historia. Y lo que Sí. me gustó de esa película es que no te mostraron el basado en hechos reales al principio. No, o sea, les valió, pero un cacahuate, este, y lo pusieron al final. O sea, te asustaron, te mostraron todo el clímax de la película y hasta el final te pusieron el basado en hechos reales. Y fue algo muy, la verdad fue muy interesante o sea, un giro, normalmente siempre empezaba la película así, basada en hechos reales, pero cuando ya la ves, cuando ya te asustaste y todavía termina con eso, dices, wow, Sí, es no, para terminar de romper el huevo, o sea, es dar el último golpe para que realmente salgas de la sala del cine con el cuerpo temblando, no sé, una sensación de terror. sí, esa sensación o sea, pudo haber pasado, pudo estar pasando en estos momentos o me pudo haber pasado a mí, es una sensación muy, muy, rescatable en este tipo de películas. Lo Que de mejor es hecho también, cuando, dime, no, adelante. una disculpa, que lo mejor es que cuando investigas un poco, te das cuenta de que los Warrens existieron. Exacto, o sea, el universo cinematográfico de los Warren está por algo, o sea, sí tienen de qué hablar. Sí, sí, es Sí, de hecho bastante intenso. es interesante que hicieran también eso, se arriesgaron a, una, a contar un universo ahí, que una que otra película está ahí ojalá y no lo hubiera visto, pero La ¿qué se le va a monja, hacer? sí, 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 entiendo. La monja, la llorona, Dios mío. espero, es que la verdad sí son películas muy malas. Sí, pudieran ser mejores, la verdad, pero, ah, hombre, ¿qué se va a hacer? Y bueno, ya regresando un poco al género de slasher, y antes Sí. de presentar a la estrella del bueno, a la cerecita de este pastel en el podcast, este, me gustaría comentar también algo basado en hechos reales, bueno, retomando esta idea, Ujú. en uno de los, la verdad estoy desconociendo si es de los primeros, pero de lo que estoy seguro es que es uno de los precursores del género, que sería la masacre de Texas. Sí, sí, sí. En el inicio te ponen un texto, ¿no? No, esta es la historia que le pasó a tal y tal y tal y tal. Obviamente es como una idea de que pudo haber sucedido. De hecho, me parece que sí está basada en un asesino real en Texas que ocupaba la piel de sus víctimas, obviamente, para hacer sus muebles, sillas, cortinas, X cosas, ¿no? Sí. Y que empiecen con este texto, o sea, es un texto muy... Te apuesto que si no lo han visto o si no lo has visto, cuando lo veas vas a reconocer inmediatamente que es de La Matanza en Texas, porque de hecho se ha hecho muchas parodias de eso. Ujú. Y te digo,
me parece que es uno de los precursores en este género. De hecho, también la violencia que marcan ahí, el nivel de sadismo de sus personajes es una característica muy vista, bueno, en lo que se iba a venir más adelante. Sí, De hecho, muy como buena los película. que, disculpa, Ujú. los que pusieron, bueno, los que dieron el hincapié a lo que podría llegar a seguir. Ajá, ahí le pusieron el huevito de lo que se iba a convertir el gallo del slasher. Sí, Para su época sí fue una película muy, muy censurada. De hecho, había muchas personas que no aguantaban quedarse en las salas de los cines y tenían que salirse mucho antes. Porque, o sea, la verdad es una película muy dura de ver. Eh, Me la vi hace poco, de hecho, hace como un par de años, por primera vez. Y o sea, con todo lo que ya, bueno, conocerás ya mis gustos en cine, que me claro. gustan un poco sangriento, ahí medio macabro. Y la verdad sí debo admitir que La Matanza de Texas es una película un poco dura de ver. Y yo estaba viéndola desde la computadora y sí, lo tenía que hacer de un lado o entrecerrar los ojos porque sí, había varias escenas que sí te dejaban así como de, ay, ¿qué va a hacer? Sí, entiendo el sentimiento. Y es increíble que una película del 74, me parece, fuera muy, muy grotesca, ¿sabes? De hecho, todavía me acuerdo y sí, sí te da escalofríos esa película. No he visto los remakes, ni los reboots, ni ninguna continuación, nada más he visto la original. Me parece que con esa me voy a quedar porque no creo que igual es el sentimiento que viví con la primera vez con esa película. Sí, nada, como la primera vez. Exacto, y también también nos sentaron la base bueno, del villano, del asesino enmascarado. Ujú. Y también nos dieron otro de las famosas clichés en esta película, que es un arma característica también del asesino. En este caso del Leatherface, que tiene su motosierra. Ujú. Cada película posterior vas a encontrar alguna arma, bueno, una máscara y un arma característica, obviamente, del personaje. Sí, algo que los distinga. Ujú. De hecho, de hecho, sí, si tienen la oportunidad de verla, no sé si está en YouTube, no he checado, o que vayan viéndolas por cortos, que de seguro eso sí hay en el YouTube. Sí, es muy, muy, muy recomendada. ¿Sabes qué? Terminando el podcast, pondré a investigar acerca de los diferentes universos, ya sea de la Masacre en Texas, este, la pesadilla en la calle del infierno y bueno, la de Viernes 13, y tratar de hacer un poco de orden cronológico y por favor si lo puedes poner en la descripción para que, bueno, si a la gente le interesa, tiene ahí como el orden en el que pueden ver las películas. Ok. Sí, Sí, aunque déjame advertirte que va a ser una tarea muy, muy complicada. entiendo, pero bueno, supongo que valdrá la pena. Sí, no. Es, de hecho, es una de las gracias también de este tipo de películas. Empezaron a sacar, obviamente, secuela tras secuela tras secuela, porque además de que es un género muy entretenido, por así decirlo, no sé, tal vez habrá gente que no le guste ver adolescentes ahí destazados, pero en lo personal para mí eso es un género muy, muy entretenido. Y obviamente fue muy rentable en ese entonces. Por eso Sí. empezaron a salir secuelas tras secuelas tras secuelas. Y lo que es en la actualidad, que se empezaron a popularizar, ya sean los remakes, los reboots, o también la reimaginación del personaje. Ujú. Por ejemplo, también un claro ejemplo de cómo hacer una buena reimaginación, o más bien un reboot del personaje con la película de Halloween, ¿Cómo? con la película de Halloween de Rob Zombie. Sí. Este, es muy buena idea de cómo sí se debe de hacer una reimaginación del personaje, porque aparte de que retoma la historia principal, bueno, la de la primera película,
nos da un poco de su origen que no se había visto muy explícitamente como en esta película. Nos da hasta un perfil psicológico del personaje. Oye, qué interesante, ¿eh? De hecho, sí, De Rob Zombie. el nivel de violencia y también la música característica de Rob Zombie, o sea, dio un toque muy, muy bueno. Además, viene uno de mis actores favoritos, que es Machete, o sea, tienes a Halloween, Rob Zombie y Machete, wow, una muy buena película. No, y Vaya no digo manera de mezclarlo, ¿no? sí me gusta Machete, ¿sabes? Qué cool. Hombre, no sabía que te gustara Machete. Sí, de hecho, se me hace muy un tipo antihéroe de, de los mexicanos, no sé, Sí, muy macho. muy macho, exacto. Eh, no sé, alguna sugerencia que tú tengas, alguna película que se te venga a la mente. Quizás no película o sugerencia, sino más bien una duda. ¿Se ha llegado a mezclar este género con algo más psicológico? Por ejemplo, digamos que tú ves la premisa al inicio, ¿no? Ves que podría ser una película slasher genérica, tú vas a decir otra más. Sin embargo, justo al inicio de la película, el asesino es asesinado, como si, bueno, se resolviera todo desde un inicio. Sin embargo, con el paso de la película te das cuenta de que lo que sobrevive es su espíritu y atormenta pues a los involucrados en el asesinato. Mm, bueno, así como lo mencionas, no me viene ninguna película a la mente, pero sí un personaje que vendría siendo el origen de Freddy Krueger, Sí. que de hecho es no recuerdo en qué película es cuando te empiezan a mostrar cómo es que murió. No recuerdo bien si es en la segunda, en la tercera parte, pero te van contando cómo él era un asesino, o sea, una persona normal, trabajaba de conserje en una escuela Sí. y sus víctimas principales eran niños. O sea, le gustaba torturarlos y obviamente matarlos, ¿no? Con sus diferentes tipos de herramientas. Ujú. Así que los papás de estos niños o de la comunidad, mejor dicho, pues descubrió que los asesinatos eran por él. Y como los jueces no hacían nada, pues decidieron hacer justicia por sus manos, bueno, por mano propia. Sí. Y es cuando lo queman en su cobertizo, donde tiene todas sus herramientas, todo esto. Obviamente muere incinerado, quemado. También por eso vienen bueno, sus cicatrices, su cara como de rebanada de pizza. Sí. Y como bueno, como los papás ya empiezan a crecer, obviamente, se casan, tienen hijos, pues el espíritu de Freddy regresa por venganza. Y de hecho, los jóvenes que va matando no los mata al azar, sino porque son hijos de los que en ese entonces lo mataron. Es como un tipo de venganza, Sí. pero llevado de una manera más fantasiosa. Pero ahora sí que, como tú lo mencionas, no me viene ninguna película a la memoria. Hombre, De es que hecho, hay un caso muy particular que se convierte cuando el asesino, o bueno, los malos, se convierten en las víctimas, que se pudo ver en La Última Casa a la Izquierda, de Wes Craven, también director de Pesadilla en la Calle. ah, Este, bueno, tiene este sentido de, ¿y qué pasaría si el malo fuera acechado por venganza? ujú, Es un cambio de rol muy interesante en la película. O sea, la primera mitad de la película los malos le hacen la vida imposible a unas jovencitas y obviamente se desvían de su camino y tienen que dar a la última casa a la izquierda,
que por curiosidad es la casa de los papás de la jovencita que acaban de matar y Ujú. violar. Y obviamente los papás súper buena onda, ¿no? Los aceptan y bla, 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 y bla, 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 hasta que se dan cuenta que ellos asesinaron a su hija. Ujú. Y ahí es cuando ellos empiezan a planear su venganza. Hombre, qué cool, ¿eh? De hecho, la, a mí en lo personal no me gustó tanto la original, tal vez porque vi el remake del 2013 antes, pero si quieres verlo también, te recomendaría ver primero el remake para que tengas más acostumbrado o sepas más el tono de la película, porque la original sí es muy, muy cruda. De Ujú. hecho, es algo que me sorprende que no han igualado las películas actuales, el nivel de crudeza y violencia, por así decirlo, que sí era muy, incluso lo jurabas como real. Y Sí. actualmente lo ves como algo normal, algo, son efectos especiales o por computadora, pero en ese entonces sí se veían más reales los asesinatos. Ujú. Hombre, Y sí, qué cool, ¿eh? sí, de hecho, muy, muy interesante esa película también. No sé si considerarla también género de slasher, pero yo considero slasher cuando vas muriendo uno por uno. Ujú. Y es básicamente lo mismo, así que me encanta también esa película. Ok, muy bien. Bueno, el cómo lo cuentas también es interesante. O sea, tu manera de narrar incluso una película hace que se vuelva más interesante. Mm. Pues, ¿sabes? Nada más por mencionar, tengo una maldición, la cual es eh, toda idea que menciono, en un rango aproximado de un año, sacan un proyecto profesional así. Entonces, veamos si llegan a anunciar una película con las características que dije. Esperemos que sí. O sea, no es por desmeritar tu idea, pero sí es muy buena. No se ha visto algo similar. De hecho, sería incluso original, ¿no? Más que nada como que las consecuencias de estos asesinatos, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que quería referirte. ¿Las consecuencias? Ajá, o sea, ¿cómo influiría después de que se resuelve el caso? Ujú. Y cómo cambiaría a las personas, cómo incluso la persona, bueno, el villano, aunque no sea físicamente, cómo también seguir influyendo en ellos aún después de que fuera atrapado, de que estuviera muerto. Sí, como con alucinaciones. Exacto, es De, como un, de hecho, no sé como, si has visto la película Caso 39. no me suena. A ver, refrescame Bueno, un poco. la premisa es que es, creo que una trabajadora social eh, mezclado con, ya creo que es así. Y bueno, tiene sus casos llenos, ¿no? Tiene que resolver mucho papeleo y muchos atentados contra los niños, debido a que al inicio de una película, pues se mencionan que, bueno, hay casos de niños maltratados. Y el caso especial es el 39. Es uno de los últimos que le llega al principio de la película. Al momento de hacer una investigación, la casa donde es, bueno, donde se dice que es víctima la niña, y bueno, se da cuenta de que los papás intentan matarla, ¿no? Y la niña Ok, pues, se muestra inocente y se muestra con miedo. Entonces a los papás los encierran, creo que sí, los encerraban en un psiquiátrico. Y la niña se queda con la chava en lo que pues arreglan sus papeles. Y al principio pues todo es un poco de alegría, ¿no? Pero conforme va avanzando la película te das cuenta de que la niña realmente es mala y parece como si estuviera poseída incluso, haciendo que la gente con la que se relaciona tenga este, ilusiones o alucinaciones. Una de ellas creo que es donde su madre, la del al inicio de la película, sí, creo que se suicida
en el loquero, vaya. Y el novio de la protagonista, que es la chica esta que hace las investigaciones, también sufre una alucinación y termina muriendo. Todo obviamente se marca por accidente, pero bueno, la niña sigue normal porque no hay pruebas de que sea ella. Es una película, me gusta muchísimo esa película, no sé por qué, un día la vi y me encantó y me quedé mucho con ese tipo de horror. No era tanto que fueran screamers o que fueran eh, asesinatos a puño limpio, pero sí era otro tipo de horror que aún no manejaba en esa época. Y más o menos así es como pienso que podría ser una película así, ¿no? Al asesino lo mata al inicio, pero en lugar de que es una especie de demonio o algo así, quienes lo asesinaron se quedan con el remordimiento y se les forman alucinaciones y no sé, que deje al espectador este, con la duda si realmente es un demonio quien está controlando eso o si solamente es cuestión mental de los personajes. Pues suena bastante interesante, ¿sabes? De hecho, déjala añado aquí en mi lista invisible, güey. Sí. ¿De quién es o más o menos de qué año para Mm, también buscarla? Año, creo que es del 2007, 2009. No recuerdo la verdad. No es tan vieja, no tiene tantos años, pero este tampoco es tan reciente. Pero Ok, así, caso 39, si quieres, en un rato busco la hipnosis, disculpa, y te la paso. ok, vale. Pues sí, suena bastante interesante, de hecho, una idea fresca bueno, de las olas de horror. No había escuchado esta película, pero la manera en que la narras me llamó la atención. Muchas gracias. Sí, Y, porque ajá, es interesante, no sé, me recuerda un poco a este tipo de horror de niños malditos, ¿sabes? Como en La Profecía o en La Leyenda del No Nacido. sí, es un poco a eso. Se va inclinado a eso. Ok, ok. Niños Y malditos. es que no sé cómo catalogarlo. No, es que yo tampoco sé qué otra manera se les menciona, pero sí es muy recurrente que los niños sean los, los malos de la historia. Sí, es que es algo que no te esperas, ¿no? De un niño. Bueno, si no has tratado con muchos niños, obviamente, porque Ujú, sí se te hace raro, ¿no? Ver a un chiquitín ahí asustando, a un ujú. chaneque. Un Y chaneque. bueno, los chaneques sí dan bastante miedo. Eh, Así que no, tampoco entraría un chaneque ahí en niños malditos, pero sí dan bastante mal rollo. De hecho, también puedes recordar las gemelas de Resplandor, Sí, que también, o sea, nada más verlas te recuerda esa película y también es increíble cómo hacen de algo tan inocente como un pequeño, algo tan siniestro, ¿sabes? sí. Es el contraste de la inocencia y la maldad. No sé cómo decirlo. Y algo De sobre hecho, un género slasher, pero donde el asesino sea un niño. ¿No sabes nada de eso? un slasher con un niño, ¿vale? Ah, Me lo pones difícil, pero espérame. Es que podría considerar Lucius o el hijo del mal, no sé cómo se llame. ujú, Es yo sí lo considero un slasher porque si bien no los mata el niño, sí es como que mm, ¿cómo explicarlo? Como que su espíritu, su aura negativa, sí. porque desde el principio de la película, su ama de llave, su nana, Ujú. se suicida, ¿no? Incluso ella grita, esto es por ti. Y desde ese principio te vas dando cuenta como que este niño tiene algo ahí macabro, pero yo la conozco como Lucius, no reconozco bien
el nombre, pero ahora sí que como niño asesino podría ser esa. O inclusive la primera de Chucky, Ujú. que de hecho el guión iba a ser totalmente distinto al que conocemos, que de hecho Chucky sí es un slasher como tal, aunque mucha gente diga que no, para mí sí es un slasher porque es un muñequito que tiene un cuchillo y te va a matar. Obviamente es un slasher. Sí, y bueno, tiene varias víctimas, ¿no? Bastantes y es divertido también ver cómo las mata. Es un villano muy característico, ¿sabes? Es divertido, no se encasilla con nada. Y de hecho se supo evolucionar con las sagas, ¿no? Ujú. Pero regresando al tema del niño, en la película original de Chucky, bueno, la idea era que los asesinatos, o bueno, todo esto, todo lo que genera el muñeco, pareciera que sí fue por culpa de Andy. De hecho, nunca, no se iba a revelar que el muñeco tenía vida hasta el final de la película. Ajá. El guión original tenía como la idea de que sí, el niño lo había hecho todo, por eso la pijama era igual la de Chucky, bueno, al traje de Chucky, Ajá. era también para jugar un poco con ese juego de roles, y hubiera sido bastante interesante ver ese giro al final. Sí. Habría quitado mucho humor a lo largo de la película y se tendrían que rellenar muchos huecos donde está Chucky solo, pero hombre, estaría increíble que haya sido así. Sí, obviamente me imagino que se le iban a arreglar para que tuvieras la perspectiva, bueno, lo que querías ver, lo que quería que el director viera para ti. Sí. Y, pero también me gusta lo que hicieron con este personaje, porque aparte de todo le dieron como una mitología, ¿sabes? Un origen, la magia vudú. Tenía sentido que se llamaba el muñeco diabólico en español, porque en realidad sí eran rituales muy raros. Sí. Y también, si mal no recuerdo, es la primera película de este género que muestra como que la evolución de un personaje, que en este caso era Andy, Ujú. porque lo vemos desde pequeño hasta que se va a la escuela militar, Sí. si mal no recuerdo. Como Eh, Francis. Ajá. como Francis, exacto. De hecho, hay muchas teorías que estudian en la misma escuela, pero eso es para otro podcast. Oye, qué genial, ¿eh? Sí, alguna vez, ya sabes, cuando no tienes nada que hacer como a las 3 de la mañana y te pones a leer blogs en internet, descubres muchas cosas muy extrañas que no deberías de haber visto, más bien leer. Sí. Y es una anécdota bastante rara, pero... Y, y te digo, se supo reinventar también con ese toque como de humor, de comedia, no tan marcado en la primera trilogía, pero de la novia de Chucky para adelante. De hecho, incluso se burlaba el mismo personaje de ser un muñeco, de sus deficiencias, ¿sabes? Ujú. Y sí, o sea, el género de slasher también pasó de ser autoparódico, no sé si se pueda decir, definir así, Sí, una autoparodia. ajá, como por ejemplo Scary Movie, un gran ejemplo, Ujú. y la manera de llevar el terror y la comedia de la mano también es algo muy arriesgado, pero parece que funcionó a la perfección. Bueno, también depende de en qué momento lo ves, ¿no? Yo cuando vi la película de niño me asusté muchísimo al verla. El- yo qué sé, el que estuviera asesinando constantemente y que tuviera el tema del vudú me espantaba un poco, pero la vuelvo a ver ahora. Entonces, creo que es más para distintas edades a lo que puede ir enfocado. Es como algunos que tuvieron traumas con Pennywise, con el payaso eso. Ujú. Para la generación podría haber sido quien nos generó esos traumas, porque yo también recuerdo eh, que hacían ¿Cómo? estos famosos maratones de Chucky, que los pasaban por el Canal 5, Sí. que, o sea, yo de pequeño también me aterraba con solo ver el comercial, o sea, llegaba corriendo a mi casa para cambiarle al 11 o algo así, porque mis papás estaban viendo Chucky y yo así de, no, quiten eso, por favor.
Ey, Sí, era algo sádico, pero sí te provocaba un poco de miedo. No sé, en la generación actual, ¿qué podrías considerar así como que terror? ¿terror? ¿O slasher en más específico? No, por ejemplo, te digo que en las generaciones, no sé, de nuestros papás, tal vez Pennywise fue su terror de la niñez. Sí, Eh, eso para sí nosotros fue Chucky, tal vez, y para los niños actuales, no sé cuál puede haber sido su terror. Eh, los piojos no creo que hayan sido. mm, para los niños actuales. Es que no lo sé, hay padres muy sobreprotectores y ya prefieren que no vean ese tipo de películas. Entonces, no encuentro quizás alguna película así, donde les cause ese miedo, perdón. Diría que las del Conjuro, pero es porque he visto a más niños que si les preguntas películas de terror te dicen esa. Pero también como que la generación ya no se asusta tan fácil, ¿sabes? Sí, ya no son impresionables, han cambiado muchas cosas. Y además como que también me molesta eso de los papás que son súper sobreprotectores con las películas que ven sus hijos. O sea, y te lo dice alguien con papás súper sobreprotectores. Ujú. Que no sé, mi mamá, me acuerdo que de chiquito me ponía películas de terror, de hecho, fue por lo que fui desarrollando este gusto de este tipo de películas. Ujú. A mí, bueno, mi mamá no me las ponía, me ponía más otras películas. Sin embargo, tengo un tío, se llama Samuel, que es súper fanático del terror. Tiene una estantería completa con DVDs por géneros, por películas, súper organizado, de películas de horror de cualquier tema. Te tiene desde una película de Rec 2 hasta, bueno, Leatherface, Frankenstein, entre otras. Es súper coleccionista, entonces él me ponía esas películas cuando estaba chico y este, nos quedábamos todos los primos, los tíos y incluso mis papás hasta la madrugada viendo esas películas. Entonces fue él quien más empujó hacia lo que es el terror que mis padres. Ok, bastante interesante. Sí, uno no Sería sé. genial armar un maratón de terror con tu tío, ¿sabes? Es genial, es muy cool. Bueno, y antes de terminar el tema, tampoco quiero dejar de una película que ya hablamos de autoparodias, que bueno, de hecho fue la que originó este tipo de películas tipo Scary Movie, Ujú. que puede ser la saga de Scream, o no sé cómo se le hayan puesto en español, creo que La llamada de la muerte, algo así le pusieron. Sí, creo que era eso. Súper mal título, pero me parece que las demás ya las corrigieron y nada más las dejaban como Scream o El Grito, algo así. Llegué a ver algún DVD que decía El Grito, cuando existía todavía Blockbuster, y Sí. o sea, la película se burlaba de este tipo de género, obviamente siendo una película de este género. Y fue como que la primera pseudo parodia Ujú. de género de terror, ya que muchos de los clichés que la misma película te los contaba, de hecho hay un personaje muy interesante en esta saga que se llamaba Randy, Ujú. que te da las reglas del género slasher, ¿no? Sí. Una de ellas es no consumir nada de alcohol o drogas. La segunda es no tener sexo en ningún momento. Y obviamente la tercera es no decir, ahorita vuelvo, porque no vas a volver. Sí. Eran, eran clichés que la verdad, o sea, para la primera película estuvo muy buena y cumplía con todos estos aspectos. Tenía el grupo de personajes característicos, la Virgen, obviamente la Final Girl
que se caracterizó bastante. Ujú. Y obviamente Cindy con las sagas, Campbell. Cindy Campbell, exacto, Sí. con las sagas fueron empeorando un poquito, no me atrevería a decir que mucho, porque de hecho Scream 2 se me hace una excelente película. Scream 3 y 4 casi no, pero cada una te iba aportando un poco más de autoparodia e incluso se burlaba de que era la secuela de la secuela. Por ejemplo, en la segunda parte hacían una reflexión de las películas que hacían muchas secuelas, Ujú. y irónicamente siendo una, ¿no? Ya por la cuarta, que es la última que se ha hecho y que me imagino que se va a hacer, este, ya buscaron un tipo de horror más grotesco, un poco más explícito. Sí. De hecho, si Más no slasher. más slasher, no sé si más slasher porque tampoco mostraban tanto lo grotesco. En el slasher eran como que muertes, obviamente, súper sádicas, pero más rápidas. Ujú. Y este, y obviamente ya iban evolucionando un género un poquito más, mezclando más la violencia, un poco más de crudeza en los personajes, unas tramas un poco más raras, Ujú. pero no, no perdían su origen. Y ya cada película va perdiendo su esencia, eso es lo que me llega un poco a fastidiar. Mm, y que evolucione. Exacto, una cosa es que vaya evolucionando y otra cosa es que ya se transforme en completamente algo nuevo. Por ejemplo, es algo como contradictorio decir porque también me gustó la evolución de Chucky, Sí. pero más que una evolución como personaje, yo lo veo como una reinvención, una adaptación a lo que se fue pidiendo, porque obviamente en cada película de Chucky iban, Chucky, Chucky, Shark. no, perdón, es que vi un video de Luis Jefe uno y Claro. no pude aguantar a hacer una referencia. Sí, claro. Y sí te digo, iba evolucionando, obviamente, iban subiendo más el nivel de violencia, más el nivel de gore, pero no era una transformación del personaje, más bien, sí iba siendo un poco más irónico en la propia historia, incluso Ujú. llegando ya a ser pura comedia en la del hijo de Chucky. De hecho, le está catalogada ya ni como terror o horror, sino como comedia. Sí. También es algo que me desagrada un poco. Vaya. Hombre, es triste cómo lo planteas. Sí, pero obviamente tienen que ir cambiando para seguir generando más dinero, obviamente. Eh, es algo que deja bastantes ganancias y obviamente se tienen que ir adaptando al público. Ya no vas a asustar a un niño como antes decíamos con los monstruos de antes, tienes que buscar una nueva manera de generar terror o de Sí. generar ese vacío. Por ejemplo, alguna película slasher actual puede ser Feliz Día de tu Muerte, Ujú. que de hecho las ¿Por dos qué lo películas mencionas? sí me gustaron bastante por el tema que tienen como que del bucle temporal. Eso de los bucles, bueno, es prácticamente viaje en el tiempo, ¿no? Es un tema que me encanta, pero sí, también bueno, se mezcla con el slasher y es genial. Sí, de hecho te tengo tres películas, sabía que te iba a gustar esto, slasher con viajes en el tiempo, Ujú. aparte de Feliz Día de tu Muerte 1 y 2, hay una película española llamada Los Cronocrímenes, Ujú. no sé si te suena de algo. No me suena, la verdad. Bueno, es la historia de un señor presencia un asesinato por alguien enmascarado, con vendas en la cara súper raras.
Ujú, y este llega como a una tipo oficina donde se mete una máquina, ujú. donde regresa, me parece que son cortitos los viajes, pero regresa en el tiempo para tratar de impedir ese asesinato y ya no te cuento más porque si no sería meterme en muchos spoilers. Sí, claro. Pero busca la Cronocrímenes es de Nacho Vidal, me parece, si no mal Nacho. recuerdo el director. Ok. Y sí, muy, muy buena película. Y la segunda, no sé cómo se llame el director, esta sí la tengo muy fresca, se llama Triangle, Ujú, que también es la historia de un barco, bueno, un grupo de jóvenes en un barco que se van a aventurar al Triángulo de las Bermudas. Y dentro del triángulo ocurren una serie de asesinatos y obviamente empiezan a jugar ahí con los viajes en el tiempo, los universos alternativos que existen. Y el final me parece muy, muy bueno, no, no me lo esperaba, la verdad. ok, entonces son, ¿crono qué? Crono... Ya escuché tu lápiz ahí apuntando. Eso Sí, disculpa. eso me gusta. Los cronocrímenes. Crono Crímenes. Ajá. Ajá. Y Y Triangle. Triángulo. O Ok. Triángulo. Ajá. Sí, de hecho, ese era mi aporte de Slasher Viaje en el Tiempo. Ah, muy bien. Lamento no poder aportar. Bueno, debido a que casi no conozco el género. Pero bueno, yo me encargaré de ver estas películas porque, bueno, la verdad es que sí me agradan bastante, ¿eh? Oye, Ya, damos una duda. Jaws o Tiburón cuenta como slasher, ¿no, verdad? buena pregunta. Mm, es que, por ejemplo, siguiendo esa lógica, a mí las de Jurassic Park también se me hacen un slasher, ¿sabes? Entiendo. Y yo sí la consideré como un slasher porque si bien no tienes un asesino psicópata, tienes un tiburón psicópata gigante devorando piernas de gente inocente. Para mí sí es muy slasher este tiburón. Ujú. A lo mismo que Jurassic Park también se me hace películas slasher, bueno, uno, dos y tres se me hacen del género slasher porque obviamente no hay una cuchillada de promedio, pero sí hay unos dientes muy filosos, unas garras que te pueden perforar el cráneo en segundos, o sea, también generan bastante terror. Sí. Y agradezco al Jurassic Park 3 porque convirtió de unos de mis dinosaurios de la infancia favoritos en una de mis mayores pesadillas. O sea, no sé cómo pudieron hacer de ese dinosaurio que lo veía tan inocente algo tan espantoso. Pero lo consiguió. Lo consiguieron muy bien. Este, no voy a decir el nombre porque la verdad no sé pronunciarlo. No me quiero ver muy tonto aquí tratando de decir la enciclopedia de los dinosaurios, pero es la escena donde está en el puente Ujú. y ves que hay como una jaula de pájaros gigante Ajá. y va llegando esta ave, por así decirlo, y el tamaño, la sombra que tiene, o sea, wow. Pterodáctilo. Muchas gracias por evitar decirlo. Según yo es nada más quitar la P porque creo que esa es la que no se pronuncia. Es lo que tenía duda. Yo Ah, lo iba a decir algo como pterodáctilo, pero ptero- eh, suena mejor como tú lo dijiste, así que lo vamos a dejar así. ok, pterodáctilo. Pero sí, esa escena es muy buena, de hecho, wow, no, me acaba de contar en escalofrío, ¿sabes? Ajá. Wow. Pero bueno, entonces regresando al tema, sí, yo considero que Tiburón sí puede ser considerado un slasher a su modo, ¿sabes? Como, como si incluyeras el género, pero muy aparte. Ujú. Cambias el asesino por un animal. Ujú.
por un tiburón gigante, dinosaurios, tienes un slasher con animales. Sí, hombre, qué cool. Gracias Y por resolverme la duda. sí, no. Creo que también me generaste más dudas, pero nuestro podcast, si podemos decir lo que queramos, así que decimos que Tiburón y Jurassic Park son slasher nativos, ¿vale? Sí, claro, claro, claro. Se quedan así. De hecho, ahorita terminando esto, voy a ir editando a la Wikipedia, me voy a meter a las páginas de las películas y lo voy a poner como un género de slasher en mayúsculas para que se enteren bien de que es un slasher. Perfecto. Y Ok. obviamente, ya que es viernes 13, tenemos que hablar de Jason, ¿no? Ujú. Imagino que esta película así ya la tienen más fresca, es como que el slasher por excelencia, Ujú. lo que ayudó a el género a explotar. Y obviamente dejamos muchas películas atrás. Me parece que esto es para una segunda o tercera parte. No ¿Cómo? buscar que pinta para una segunda o tercera parte este podcast del género slasher, Ujú. para poder, no sé, descubrir nuevas películas, nuevos subgéneros del género, para también poder aportar un poco más, ¿no? Sí, muy bien. Pero bueno, Muy hablando de Jason, bueno, eh, como dato curioso, mucha gente no sabe que al principio la máscara de hockey no pertenecía a este personaje. ¿A quién entonces? O sea, que no tenía su máscara característica hasta la tercera película, me parece. Sí, En las porque primeras, si tengo entendido, la primera película, el asesino es la madre de Jason, ¿no? ajá, es Pamela Burgess, Ajá. que te pinta la historia de Jason, que era su hijo, que se ahogó en el campamento Crystal Lake, y obviamente se volvió muy, no sé decirlo, muy psicótica respecto a el libertinaje, que se regresa a lo del origen del género, y obviamente no te daba las pautas suficientes como para ser un villano atemorizador, más que no veías tú quién era el asesino. Y también eso fue lo interesante de la primera película, que lo veías como que desde la perspectiva de esta persona. Ujú. Era como un found footage de asesinatos reales. Y en la segunda película ya se muestra a un como que asesino ya de base, a un grandulón con overall, un saco de papas en la cabeza y un tridente, Sí. que ya es como que empieza siendo como que la base de lo que iba a ser Jason. Obviamente en la primera película también no vemos nada del aspecto sobrenatural del personaje, sino ya hasta el final que regresa, por así decirlo, de la vida. Y ya hasta la tercera película es cuando se empieza a explotar este género y como bien hemos repetido en las sagas que hemos checado, con cada entrega nueva la sangre va aumentando, la violencia y la historia se va haciendo más tosca, Ujú. más fuerte. Y aquí es cuando por fin agarra su machete característico y la máscara de hockey. Muy bien, ¿eh? He estudiado el personaje bastante. Sí, se nota. O bueno, si te encanta este género, creo que es obvio que tendrías bastante conocimiento del tema. Ah, un poco sí, pero siento que me faltó Sí, investigar un falsa poquito modestia. más, pero obviamente sí me encanta este género y es como que el que más me ayuda a desenvolverme. Y ¿Sabes algo? Nada más poniéndolo como un paréntesis también. Mencionaste el género found footage. También escuché que quizás el found footage podría ser lo que es también el terror
de esta época. O sea, el slasher de esta época. Quizás no Sí. tanto los creepypastas, porque bueno, sí, obviamente son historias de terror, pero no te las cuentan tanto como lo es el ambiente en el que estamos. Sin embargo, cuando ves un found footage de terror, claro, por supuesto, el proyecto de la Bruja de Blair por excelencia, que es un claro Ujú. ejemplo, pues es un grupo de chicos grabándose a sí mismos, haciendo algo de, entre comillas, cotidianidad. Entonces, yo qué sé, podrían ser géneros no comparables, pero sí paralelos a sus épocas. Ya, fin del paréntesis. Bueno, ahora que lo mencionas también, como bien lo dices, el found footage se popularizó más que nada por la magia del internet, o bueno, el boca a boca. Ujú. Este, ya sería mucho meternos en el tema, pero sí cabe un poquito recalcar, ahora tocando el tema del horror contemporáneo, que sí es una manera más fácil de generarte terror, porque eh, la manera en que está grabado, lo cotidiano que son las actuaciones, de hecho, contratan muchos actores que en sí son sus primeros trabajos y es bueno que presten estos tipos de personajes porque se ve real la grabación, o sea, no se ve como una actuación como tal, se ve como un par de amigos platicando, pasando un rato bien, Sí, más identificable. lo que te hace sentir como que está pasando en verdad. Además, los efectos prácticos que tienen, los movimientos, como que el trastorno que tiene la historia y también la magia que tiene de transmitir estos tipos de películas, por ejemplo, con La Bruja de Blair, que a la fecha mucha gente sigue pensando que es bueno, que en verdad sucedió. Y yo recuerdo que también cuando la vi, te lo iban contando, es que esta es la grabación de unos chicos que en verdad sucedió. La encontraron en el bosque, encontró el productor estas cintas y las montó en una película. Vale. Es como que el primer, no sé, manera viral de transformar la publicidad. Es un poco también ¿cómo se llama? Falso documental, porque son cosas Exacto. diferentes, ¿no? Falso documental y found footage o metraje encontrado, creo que son cosas diferentes, ¿no? Sí tienen sus diferencias. Obviamente, el falso documental es como que te están, como el nombre lo dice, un documental como tal, investigando algún tema que normalmente se sale de control, o también que están grabando un tipo de estos programas de que entran a casas embrujadas, así extra normal, por Ujú. ejemplo. Eh, Eso puede considerarse como falso documental. Ya found footage puede ser como un grupo de amigos grabando, no sé, alguna reunión, alguna fiesta, eh, o con su mismo celular grabando algunas cosas y obviamente desaparecen o mueren de maneras súper extrañas y es lo que se encuentra en estas cintas y te lo venden como que lo encontraron. Por eso, found footage, metraje encontrado. Y, y sí, me parece que es una manera de expresar el terror actual. Se explotaron bastante este tipo de películas y se siguen explotando. Y de hecho, Secuelas. de hecho me recuerda mucho a la explosión del slasher en su entonces. Ujú. Venían secuelas tras secuelas, copias tras copias. Eh, sí, me arriesgaría a decir que sí, el found footage puede ser como que nuestro slasher actual, por, como dices, tantas secuelas y tantas ideas nuevas que tiene la gente. Y sí, una manera muy buena de hacer este terror, de transmitirte el miedo desde tu pantalla. Es interesante cómo lo maneja. Ujú. Bueno, Y, disculpa, ya puedes volver al tema de Jason. Ujú. sí, ¿en qué quedamos? En Jason, ¿no? Que este podcast era de él, ¿verdad? Disculpa. No, es que está bien, debatimos bastantes temas que tal vez queríamos encasillar en un solo especial, así que excelente. También me gustaría comentarte
cómo estos tipos de personajes se hicieron icónicos. Por ejemplo, Jason, que Ujú. lo podemos ver en Mortal Kombat, así por un ejemplo ahí, este, divagando un poco. ¿Y Freddy? También Freddy, Sí, creo es que en el cierto, Mortal Kombat 9, sí, disculpa, en el 9. es cierto, sí, también Freddy Krueger. Me parece que en el nuevo estuvo Leatherface. Ujú. Y también otra pregunta para ti que no sé si también, bueno, conozco que te gusta la ciencia ficción y todo, pero no sé si topas la película de Alien, El octavo pasajero. Sí. ¿Esa la considerarías tú un slasher o no? Mm, sí, porque, bueno, las características, ¿no? El asesinato continuo, pero es un ambiente diferente y no se tiene las, entre comillas, las reglas, ¿no? De los adolescentes, pero, hombre, es una buena pregunta. ¿Tú cómo la Bueno, consideras? la, la original, la primerita, yo sí la considero como un tipo slasher mezclado con ciencia ficción, Ujú. porque aparte de que te muestran un enemigo que sí es intimidante, de hecho, creo que es de, preferiría, no sé, ¿tú qué prefieres? ¿Estar huyendo de Jason o de Scream, por ejemplo, de Ghostface? Ujú. ¿O estar huyendo de Alien? Hombre, en Alien no tienes una escapatoria como tal, ¿sabes? Estás en una nave. ¿Ok? Pero, Que también lo que te hace el Alien es horrible, o sea, eh, cuando sale de estos huevecillos en forma como de araña, sí. pega tu rostro y obviamente te empieza a hacer el delicioso, por así decirlo. Te deja, te deja pues con tu domingo 7 ahí, güey. Y, o sea, es súper, la transformación que tiene todo este personaje es súper asquerosa, súper irritante. Y más si no tienes escapatoria, como dices, aparte en el espacio nadie te puede oír gritar, así que ¿cómo pides auxilio? Sí, estás totalmente atrapado. Y la pérdida de comunicación, hombre. O sea, eso. Sin embargo, si estás en una nave, pues estás aislado. Que causa un poco más de terror eso. Sin embargo, cuando estás en un espacio abierto, en algo más externo, supongo que tienes una escapatoria, ¿no? Es como si pusieras a personajes adentro de una casa. Ahí sí es cuando llega el terror. Sin embargo, cuando los pones en un bosque o cuando los pones en un espacio un poco más abierto, tienen más opciones. Bueno, sí, por ese lado tienes un poco de razón. Aunque también, por ejemplo, algo que comparten los enemigos del slasher, bueno, los asesinos, Ujú. es que ellos no te están persiguiendo como tal, no están tras de ti todo el tiempo, más bien se ven calmados, tranquilos, te están observando desde lejos. Por más que intentes escapar, poco a poco se van acercando a ti y tarde o temprano te van a cuchillar, ¿sabes? Sí, Y porque ya saben cuál es el destino. sí, o sea, por más que lo intentes, o sea, van 10 minutos de película y nada más te estoy viendo a ti correr, obviamente sabes que va a morir. Y a diferencia de con Alien sí, el xenomorfo sí genera terror, porque no solo te está cazando, te está persiguiendo, es más veloz que tú, más fuerte, más resistente. No tienes ningún tipo de escapatoria. No tienes ventaja. No tienes ventaja, exacto. Ujú. Y bueno, no sé. Yo sí lo consideraría un slasher muy innovador. Un slasher en el espacio. Bueno, omitiendo Jason X, que también es en el espacio. Eh, Creo que es algo también a lo que quería llegar, ¿no? Las secuelas de Jason fueron muy raras.
¿Por qué? Bueno, yo no he visto las secuelas, pero tú que las has visto, ¿puedes decir por qué? Bueno, te voy a dar ejemplos así muy rápidos. Eh, Jason se va en un barco y llega a Manhattan, mata a gente random y lidia con pandillas y toda esa onda. Ujú, Otra secuela, matan a Jason desde el principio de la película y su alma o su espíritu empieza a vagar de cuerpo en cuerpo hasta llegar al Jason original. ujú. Y, o sea, estamos pasando de alguien que nada más mataba adolescentes con, por, bueno, por venganza de su hijo, a un enmascarado bueno, con máscara de hockey que también mataba adolescentes, a un demonio que empieza a poseer cuerpos. Es muy, muy raras las secuelas que hicieron con Jason, pero tampoco me parecen malas del todo. Es una manera de que evolucione el personaje, ¿no crees? Es una evolución un poco extravagante, como que queriendo aportar más al personaje sin perder su esencia. Eso sí, en todas las películas de Jason, Jason siempre ha sido el mismo. No es imponente su figura, la máscara también, nada más van modificando un poco su vestuario o deteriorando la máscara. Es algo que me gustó, que fueran llevando al personaje al extremo, pero que no perdieran su esencia como tal. Ujú. Y bueno, obviamente también tenemos el mejor crossover de la vida, que es Freddy contra Jason, Sí, que también es una pasada de película. hombre, un universo cinematográfico ahí pega bien, ¿no? Slasher estaría genial, ¿no? ¿Quién sigue? Ghostface contra Leatherface sería muy desigual esa batalla, pero también interesante. Estaría cool, ¿eh? De hecho, también te quería recomendar un juego, se llama Terror Drum, me parece. Está gratis para cualquier computadora. No sé si para celular también esté, pero es Terror. como un terror drum, algo así. Voy a estar dejando el título si nos están viendo desde YouTube, en la caja de descripción. Y espero también en el podcast, en dejarlo ahí como que hasta abajo, ahí entre comillas, escondidito, para que también si pueden jugarlo, o sea, es muy recomendado. Ok, Sí, darle su checada, vale la pena. va, está bien. Y no sé, algo más que quieras agregar antes de que ya se nos haya ido el tiempo. Según yo, nada más quería grabar. Media hora. Sí, disculpa, ¿eh? Ya casi vamos hora y media. Creo que nos extendimos un poco. Sí, lo siento. No, no, no. Por mí mejor, ¿no? Mm, Bueno, algo que quiera agregar, no creo. Solo bueno, reforzar que este género, pues, quizás en su momento fue un éxito, ¿no? Pero ahora ya no es que pegue tanto. Y es por el cambio de generación. Es una pena, sin embargo, se mantiene en nuestros corazones. Haya arraigado cada Halloween esperándolo con ansias. Ya sea aunque sea por los maratones en el 5. Bueno, que a decir verdad ya se han perdido esos maratones. Sí. Me acuerdo que mira, esto es una anécdota súper rara, pero me parece que fue en el 2017, 2016, Ujú, que el 31 de abril, el Día del Niño, ujú. pasaron la trilogía completa de Chucky en el Canal 5. Sí. Fue hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Y en Halloween, me parece que pasaron algo de Bob Esponja.
curiosidad, Bob Esponja, un maratón de Bob Esponja, Sí, la película, y además un partido de fútbol, o sea, fue súper raro ese Halloween. Hubieras visto al Roger de ese entonces con su mascarita y su cuchillito esperando una película y nos dieron eso. Y ahora cada día del niño me trato de disfrazar mejor de, de algo. De que el Canal 5 me va a poner una saga que nada que ver con los niños. Así que sí. adelante. Hombre, qué chiste. Lo sé, muy triste también al mismo tiempo. Se han perdido las costumbres. Sí, Inserte meme del Doctor Manhattan. Estoy harto de tu gente, de su mundo. Porque qué genial. eh, si algún productor o de los que ponen la transmisión del Canal 5 nos están oyendo, muérete amigo, por favor, porque sí destruiste muchas infancias ese 31 de abril. Eh, Destruiste muchas, adolescencias en ese Halloween, Halloween. sí. Sí, hombre, qué cool. No, Mm, pues algo más, no sé, danos spoiler. No sé, ¿te gustaría de hablar de algún tema en el próximo podcast, tal vez para ir calentando este ambiente? mm. Found footage. ¿Phone footage? Sí, en general. Ya sea, bueno, el found footage, su paralelo, su hermano, el em, falso documental. Y Y quizás también mezclar. podemos agregar el tipo de un friended eliminado, de Sí, esto que claro. son las películas desde ordenador, que también pueden Ujú. ser consideradas como un tipo found footage, ¿no? Sí, creo que también puede entrar ahí. Además de, bueno, quizás que no son películas o un género en sí, pero las exploraciones urbanas, que actualmente pues se popularizaron mucho hace un par de años y ahorita está en, en, eh, en En auge. auge. Ujú. Sí, quizás tocar ese tema estaría bien para el siguiente podcast. De hecho, tengo una buena película referente a ese tema, pero me gustaría guardármela para tocarlo la próxima semana. Claro, Y no sé, ¿qué sí, te parece? claro. Este mes, ya que se avecina octubre, hay que hablar de temas así que nos causen ñáñara, Mello. Sí, que te den mucho mello. claro. Em, hombre, te soy sincero, es una de mis épocas favoritas, el Halloween, Día de Muertos, otoño, pues me encanta. Entonces, hay que aprovecharlo. Qué mejor bienvenida que un podcast dedicado a estos temas, por lo menos estos meses. Estará Sí, interesante. de quien que llegue diciembre. Sí, ya en diciembre podemos tocar películas como Mi pobre angelito o Santa Cláusula Krampus. 2, eh, Krampus no. Que por cierto, mi última recomendación ya del género slasher, ahorita que tocamos la Navidad, que por Ujú. curiosidad, me parece que hay muchas películas de este género en esas fechas, pero una de las que me gustaría recomendar es la de Deadly Night, Silent Night. Noche Mortal, Noche de Paz, me parece que en español es algo así. Ujú. Nos presentan un Santa Claus asesino y ya no voy a decir nada más porque eh, me gusta la Navidad Sí, y nada más estoy esperando este 25 de diciembre para volver a ver estas películas. genial. Hmm. Ya sin más, ¿O sería tú algo todo. que quieras añadir? No, yo creo que ya me desahogué mucho esta hora y media de Sí, tema claro. y, y bueno, gracias a ti por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, creo que me invitaste tú a mí, no sé, pasó algo raro, Sí, sí. Bueno, pero ya esperemos que hayan disfrutado de este pequeño podcast. pequeño. Pequeño. Bueno,
No sé, síganos en nuestras redes sociales, igual las vamos a estar dejando en el canal. Y si quieren comentar algo, algún tema que les parezca interesante, ya saben, nos pasamos todo el tiempo debatiendo, así que adelante. Sí, claro, si gustan algún tema que lleguemos a tocar, hombre, mencionarlo en cualquiera de los medios en los que nos estén escuchando y Que, haremos un hueco para poder hablar del tema. que por curiosidad ya estamos expandiéndonos más, eso me agrada bastante, ¿sabes? Sí, es genial, ¿eh? Google, lo que dije en el podcast anterior, ignóralo, ya te amo de nuevo. Sí, muy bien. Y vale, sin más que decir, pues eso fue todo. Cuídense. Claro. Hasta luego.